Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Teresa Fulgral y una vez más con ustedes, como siempre les digo, trayéndole algún texto que pasó por mis manos y me pareció interesante de compartirlo con ustedes. Como siempre les digo, el canal está dedicado a hacernos la vida un poco más comprensible, ayudar a que con determinadas cosas podamos analizarlas, ver si nos pasa, tratar de solucionarlo y bueno, a reflexionar cosas que nos ayuden realmente al diario vivir. Así que bueno, en esta oportunidad les voy a pedir que me acompañen hasta el final para este texto que es importante, es serio, puede ocurrirnos. Así que lo que les pido que me acompañen y después de leerlo lo analizamos. Que se suscriban al canal, es completamente gratis, que le den a la campanita porque yo tengo el compromiso de una vez por semana subir algún video que sea del estilo, que nos ayude a alguna cosa y que nos sea útil para la vida. Así que sin más, lo paso a leer y después lo analizamos. Es para niños, o referido a niños. Dice: mi amigo perdió a un ser querido. ¿Qué debería hacer? Cuando una persona muere, las personas que la aman tal vez se sientan diferente durante un tiempo. Quizás lloren o se vean tristes, o a lo mejor estén más calladas de lo habitual. Es probable que tu amigo esté sintiendo una tristeza llamada duelo. Es un periodo que atraviesan las personas cuando muere algún ser querido. Los niños y los adultos probablemente tengan muchos sentimientos diferentes mientras atraviesan el duelo. Quizás necesiten o deseen cosas diferentes que los ayuden a sentirse mejor. Las personas demuestran su dolor y atraviesan el duelo de diferentes maneras. Durante un tiempo, algunos niños tal vez no tengan muchas ganas de jugar o de divertirse. Otros niños que están atravesando el duelo solo desean volver a su vida normal. Quieren ir a la escuela, jugar o hacer cosas que suelen hacer. Esto también está bien. Algunos niños quieren compartir sus sentimientos y hablar. Otros tal vez no deseen hablar. Algunos podrían dibujar o pintar para expresar cómo se sienten. Algunos niños desean pasar más tiempo con su familia para recibir más consuelo. Las personas de la familia pueden ayudarse a atravesar el duelo. Pueden demostrarse más cariños unos a otros. Pueden hacer cosas para recordar a la persona que murió. Esto incluye contar historias alegres de estas personas y hablar de los buenos momentos que se compartieron. Cuando un ser querido muere, puede haber un gran cambio. Lleva tiempo adaptarse y sentirse mejor. Es normal que las personas se tomen su tiempo para que su dolor sane. Es de gran ayuda contar con el apoyo y el cariño de otras personas como los amigos. ¿Cómo puedes ayudar? Dice: cuando un amigo está afrontando la muerte de un ser querido, puedes ayudarlo siendo simplemente su amigo. No es necesario que intentes alegrarlo o hacerle sentir mejor. Puedes dejar que se sienta como se siente. Puedes invitarlo a jugar, a caminar o simplemente a pasar tiempo juntos. Pregúntale qué quiere hacer. El simple hecho de estar allí y de ser cariñoso ayuda mucho. Tal vez no te animes, pero no está mal que hablen del tema. Por ejemplo, podrías decirle: siento mucho lo de tu abuela
es una manera de hacerle saber a tu amigo que te preocupas por él. Tal vez es o sea lo que tu amigo necesita para hablar de sus sentimientos, pero también es posible que tu amigo no quiera hablar mucho sobre el tema. Otra cosa que podrías hacer es, si quieres que hablemos, te puedo escuchar. Es muy amable decir algo así. No te sorprendes si tu amigo no quiere hablar, pero si lo hace, puede ayudarlo a recordar y hablar los buenos momentos que pasó con esa persona cuando estaba viva. A veces también está bien que llores con un amigo que se siente tan triste. Quizás desees que tu amigo vuelva a ser el de antes, pero esto no siempre ocurre de forma inmediata. Cuando una persona está atravesando un duelo, habrá momentos en los que no quiere jugar o divertirse como solía hacerlo. Pero a veces, tal vez se rían, jueguen como antes. Cada día puede ser diferente. Aun cuando se sientan tristes, tu amigo siempre extrañará a la persona que murió. A veces podría sentirse más triste. Pero los buenos recuerdos y el amor que compartió con esa persona también lo ayudarán a sentirse feliz. Si después de un tiempo estás preocupado porque tu amigo no parece volver a estar como antes, habla con tus padres o con un consejero escolar o un maestro y explícales que estás preocupado. De este modo, tu amigo puede recibir ayuda ante su tristeza, su duelo y otros sentimientos. Tal vez lo que le está pasando a tu amigo haga que quieras saber más sobre el duelo. Quizás quieras hablar con los adultos sobre cómo sintieron ellos cuando un ser querido murió. Puedes preguntarle cómo es ese tiempo para ellos y cómo empezaron a sentirse mejor. Como les dije, es un tema importante, es un tema que muchas veces no sabemos cómo actuar frente a algún fallecimiento de una persona cercana a nosotros. Y bueno, las respuestas pueden ser varias, incluso el estar en silencio, el acompañamiento a esa persona es fundamental, pero siempre en la medida de que de la otra persona quiera. Su tristeza debe ser respetada, su tristeza debe ser acompañada y no cortada con consejos de tenés que estar bien, él va a estar bien, no. Tratar de siempre de acompañar esa tristeza. El que perdió un ser querido debe hacer su duelo. El periodo del duelo debe respetarse. Algunos son más largos, otros pueden ser más cortos. Nunca sabemos, depende de la persona, depende de las experiencias que haya vivido con la persona fallecida, depende de su relación con esa persona fallecida. Hay veces que uno puede sentirse mal porque hay cosas que no se dijeron, hay cosas que no se expresaron. Puede ser que la persona se haya peleado el día anterior y se murió y no se pudo arreglar las cosas. Eso lleva de repente a que la persona que se peleó con ella y ahora no está, se sienta culpable por esa pelea o porque no le pudo decir realmente hubo un malentendido, no se lo pudo aclarar. Pueden ser millones las situaciones en que se puedan encontrar estas personas. Así que nosotros, como acompañantes de una persona que perdió a alguien,
debe ser de mucha empatía, y saber ponernos en el lugar que la otra persona nos quiere dar. O sea, así que si quiere que hablar, poder escuchar, tratar de no dar consejos en ese caso porque no sirven de nada. Tratar de acompañar lo que ellos necesitan. Si necesitan recordar, que recuerden. Si necesitan olvidar, que olviden. Si necesitan compañía, que la tengan. Y si necesitan estar solo, que estén. No mucho tiempo, estar atentos de esas personas, pero sí darles el espacio para sentirse mal, que no está mal sentirse mal. Se debe uno dar el tiempo para sentirse mal, cerrar el ciclo, transitar ese duelo. Así que bueno, espero sus comentarios, espero que me cuenten si a alguien le pasó algo similar. Es bueno estar atento de las personas que nos rodean y de nosotros mismos, saber cómo debemos actuar en esos momentos. A veces uno no sabe qué hacer. Bueno, aquí te da algunas pautas de cómo es que debemos actuar, siendo que estamos al lado de una persona que sufre y que está muy, muy triste. Yo les mando un beso enorme, agradecerles que estuvieron escuchándome y agradecer siempre a todos mis seguidores, a los que se han suscrito al canal. Sé que hay mucha gente que mira estos videos que no está suscrita, que se suscriban, es completamente gratis. Nos ayudan a nosotros que estamos acá y que hacemos las cosas con tanto amor para ustedes. Les mando un beso enorme y muchísimas buenas vibras. Chao, que pasen lindo.